Diálogos de Vida es un podcast en el cual quienes participamos en el sistema de iniciativas de paz compartimos experiencias inspiradoras de construcción de paz. Una paz que va más allá del fin del conflicto armado. Paz como resolución pacífica de todos los conflictos que emergen de nuestras naturales diferencias. Organizaciones sociales de diferentes lugares de Colombia vivimos las diferencias ideológicas, étnicas, de género, de preferencias sexuales, de nacionalidad, como una fiesta de la diversidad, como una ley de la vida y no como un motivo para desconocernos, agredirnos o matarnos. Aquellos y aquellas que cuidan y siembran la tierra, cantan, bailan, se visten, aman como les da la gana, van a compartir en este podcast sus alegrías y dolores, sus temores y esperanzas en la construcción de paz. En este capítulo de Diálogos de Vida nos acompañan Ana Milena Jiménez de la Fundación Ambiental Tapaviva y Gustavo Wilches, reconocido ambientalista, escritor y poeta. Ellos nos hablarán de su convencimiento de qué es estar en paz con la naturaleza y generar conexiones emocionales hacia ella. En esa construcción de paz integral y sostenible, le hemos dado mucha importancia al tema de las emociones. La paz es una apuesta vivencial, emocional y ética. En el caso particular de ustedes dos, yo me he acercado a lo que con Ana Milena llamábamos la paz con la naturaleza, porque en Ana Milena he encontrado una cosa increíble y maravillosa, y es su proximidad, su inmediatez, digámoslo, con la conexión con la naturaleza. Ella me contaba que cuando ella estaba chiquita, casi una bebé, el papá la llevó a una visita de un amigo y los dos se pusieron a conversar cuando de pronto el amigo le dijo, uy, ¿dónde está la niña? Porque aquí hay un pitbull que es una fiera. Y salieron los dos corriendo y la encontraron jugando con el pitbull, muertos de la risa ambos, ¿no? Ella metiéndole la mano y él fregando y él moviendo la cola. Y el señor se quedó, dijo, esto nunca había pasado. Es, ese para mí es una anécdota que la refleja perfectamente Sí. a Ana Milena. ¿Sí o no? Y sabes, hay una muy chistosa, y perdón que te interrumpo, en estos días que son tan, que, que pues de familia y de conversar y todo el cuento, se estaban acordando que en la casa de un tío de mi mamá, en Florida Valle, ellos tenían una finca, igual la muchachita se perdió y cuando la encontraron pegada tomando leche de una cerda. Y Eso entonces fue... ella es eso sin imposturas, sin fingimientos. Yo que la he visto funcionando en su bosque, en su montaña, con su gente, con sus muchachos, ella es eso. Y por otro lado, cuando encuentro a Gustavo, que indudablemente sí es una autoridad reconocida académicamente y que a todos pues lo conocemos y le hemos leído, pero que cuando ya lo encuentro personalmente empiezo a encontrar lo mismo. Empiezo a encontrar que todos sus planteamientos están completamente amarrados a una vivencia, a una emoción que se le sale por los poros y que es supremamente contagioso. ¿Cómo empezaron? ¿Por qué llegaron a este tema, a esta conexión a la que tardíamente vamos llegando muchos? ¿Cómo llegaron ustedes a eso? Yo no sé cómo empezó. Yo creo que no, yo nací con eso. No tengo recuerdo de un momento donde eso haya sido consciente, o donde esa pasión y ese enamoramiento con la naturaleza en todas sus expresiones haya sido planeado. Pienso que puede ser mm, como herencia. Yo no conocía a mi abuela materna, y mi mamá, me acuerdo que decía, no, es que usted es como su abuela, ella le encantaba irse a un río, a ella no le importaba no tener vestido de baño, ella cualquier charco que veía se metía, no sé qué, entonces, pero yo no la conocí. Y mi mamá me dice que tengo muchas cosas en común con ella. Mi abuelo materno, eh, desde muy pequeñita me llevaba a Florida Valle, y
siempre era como que el árbol de ciruela, el árbol de mango, y para mí ese era como, ¿no? Como estar en donde tenía que estar, ¿no? Siendo muy niña, o sea, yo nunca nadie ha comentado, ni yo me he acordado de haber sentido miedo, de subirme a un árbol, de tocar un animal, no, nada. Entonces yo no sé, pienso que esa conexión es como innata, la disfruto tremendamente. Mi abuelo paterno también enamoradísimo de todos los animales. Mis padres no. Mi papá vino a querer los animales y a tenerlos muy cerca ya ahora grande, muy grande. Mi mamá todavía no. Mi mamá es de las que ve una lagartija y se puede morir en la casa porque ve la lagartija. Y si ve hormigas quiere echarles alcohol para que se les salgan. Entonces, con ellos no se ha, con ella no se ha podido, ¿no? Ese clic no se ha podido con la mamá, pero, pero es algo que disfruto. De niña estudié en un colegio que quedaba a las afueras de Cali en la primaria y eso era una delicia porque yo salía de mi casa y era como ir a una finca. Eso es lo único que yo recuerdo de mi primaria. O sea, yo no me acuerdo de nada más. Yo me acuerdo del patio y de los juegos y que nos volábamos con unas niñas compañeras y nos íbamos a una quebradita por allá. Mi papá nos llevaba a campamentos desde chiquitica. Él era pesca, pues le gustaba salir de pesca, entonces el campamento, que el río, que atravesar el puente, no sé, todo eso siempre me ha encantado. Estudié zootecnia, quería estudiar veterinaria y tenía 16 años cuando salí del colegio y no había en el valle. Y finalmente una amiga me llevó a la Nacional de Palmira, estudié zootecnia, me gustó, la ejercí mucho tiempo y después sentí que la parte de producción animal no era, definitivamente no era. Empecé con homeopatía y eso me fascinó porque era como esa interacción de toda esa parte natural, pero igual con las mascotas. Entonces, y después llegó Apaviva y no, o sea, no hay una manera de decir, de contarles, no, es que yo me lo planeaba no. Nunca me he sentido a gusto encerrada, digamos, en una casa, en un apartamento. Yo voy donde mi mamá de visita y a mí me va dando la pica pica por salir. Y es eso, siempre me gusta estar, me siento plena estando en contacto, o sea, respirando, estando con una planta, con un árbol, por acá tengo el gato que mantiene ahí, ese es el compañero, por acá abajo hay una perrita, o sea, siempre me encanta sentirlos, sentir como, como sus seres, como sus esencias son muy lindas. Ahora con el tema del aviturismo, yo siento que yo soy una avistadora de aves que no me gusta ir a ver aves por chulearlas, por decir esta especie, esta especie, no. Me gusta verlas por disfrute, o sea, como qué está haciendo, para dónde coge, cómo se comporta, porque mira, es como esa parte que me encanta. Y cuando voy con personas que van a ver aves, es muy interesante porque al principio las personas quieren ver aves. Entonces uno le muestra una orquídea, uno le muestra un musgo, uno le muestra un hongo y en un principio las personas es como que, ah, sí, ajá, y siguen viendo, ajá, ajá. Y de un momento a otro ya los ve uno tomándole la foto a la orquídea y se acercan a tomarle la foto por acá y yo digo, qué bonito porque es el todo, ¿no? No sale a ver aves y uno no es solo a ver aves, es ver todo. Démosle el paso a Gustavo. ¿Tú cómo te metiste en el tema Bueno, ambiental? antes contémosle a Ana Milena que la última vez que conversamos antes de esta reunión con Rodrigo, yo hice una defensa de la carreta. Y decía, Ah, sí, sí. acuérdese que la carreta es el medio de locomoción que lo lleva a uno más lejos. Ay, sí. Y entonces defiendo la carreta, Ay, defiendo los cuellos de botella, porque ¿qué serían las botellas sin cuello? Defiendo, y eso está en ese libro que una de mis
digamos, de los premios que me ha dado la vida, el entusiasmo de ustedes con el libro de diversidad que hizo la Comisión de la Verdad y sobre el artículo que se llama Colcha de Retazos, porque defiendo las colchas de retazos. Ajá. Entonces, defiendo las ovejas negras. Y oyendo a Ana Milena, pues me pasa lo mismo, es decir, uno no hubo una decisión expresa, sino que es una cosa que inclusive uno se pone a pensar, ¿desde cuándo puede haber sido eso? Yo tuve varias infancias, nací en Popayán, y fue muy importante esa primera infancia, porque estuvo muy ligada a la finca de mi abuelo, una finca cerca de Popayán que se llamaba El Echaux, y se llamaba El Echaux por la cantidad de lechos que tenía ahí por el Chaux. Ay, Y, buenísimo. y bueno, y ahí comencé yo entonces también a eso, a tener contacto con los patos, con los chulos, con el volcán Puracé que está allá al frente, que era Mm, como parte de la identidad, como es parte de la identidad de de todas las quienes somos de la meseta de Popayán. Y entonces eso fue formándose y el estar permanentemente en ese contacto con el campo, una cosa importantísima. Después nos fuimos a vivir a Bogotá y en Bogotá vivíamos en un hotel que se llamaba Residencia Santa Fe, en lo que hoy es o lo que desde esa época era la Candelaria, pero a mí me quedó grabada la imagen. Yo iba a tener en el momento, estamos hablando de 57, debía tener 3 años largos, y era Monserrate rodeado de niebla. Después, muy pronto, nos fuimos a vivir a Bucaramanga, y allá en Bucaramanga, donde mis otros abuelos, y también mi papá ya era ingeniero de carreteras y después fue secretario de Obras Públicas, pero eso significó también que mi infancia, es, esa tercera infancia, fue recorriendo caminos y carreteras en Santander. Y qué cada vez que delicia. hablan ahora de todos estos pueblos de Santander, de Betas, California, pues resulta que eso era parte de mi infancia. Una cosa muy importante es que después de Bucaramanga estuvimos en Samacá, donde había nacido mi papá, y en Samacá sí fue una vida total y absolutamente de campo. Iba a la escuela, pero eso no era una cosa como muy formal, y yo andaba por las lomas, por las montañas, y después volvimos a Bogotá, y por supuesto el primer carro con el que me encontré me atropelló. Porque yo no tenía esa conciencia de que había que mirar para lado y lado. Y, yo estudié aquí en Bogotá, en el San Carlos. Acaban de Ujú. llegar los benedictinos de Estados Unidos, aprendí inglés porque no había opción, porque no hablaban, sobre todo, ni las monjitas, ni los curas hablaban nada de español. Fue muy importante eso. Y la materia que sí me gustaba mucho era la biología. Bueno, volví a esta finca de mi abuelo, que había sido de mi infancia, volvimos a las cañadas, volví a todos estos relatos que tú cuentas de las aves, de la quebrada, de las algas en la quebrada, del baño en el chorro, todo ese tipo de cosas me marcaban. Ay, sí, qué rico. Y comencé a estudiar electrónica, tenía que tomar una materia optativa y tomé historia de las ideas políticas con alguien que Rodrigo tiene que haber conocido, Álvaro Pío Valencia. Y esa materia optativa, que era una costura, como llaman, pues me Mm, entusiasmó tanto que resolví pasarme a derecho. Y un amigo venía unos años anteriores que yo debía estar como en tercer año de derecho, y este ya estaba, me dijo, ayúdame a buscar un tema para la tesis. Y entonces yo le dije, hola, acaba de salir una cosa hoy, una cosa que se llama el Código de Recursos Naturales. Estoy hablando de 1974. El Código de Recursos Naturales, ¿por qué no lo hace sobre esto? Y entonces me puse como a buscar información. Mi papá en ese momento vivía en Costa Rica, y le dije, ayúdeme a conseguir información para este amigo. Mi papá me mandó un libro muy lindo, que es de eso que ahora no hago nunca, pero esos libros que uno se lee del principio al final y subraya todo, sobre los 100 años del Parque Yellowstone. Y ah, qué bueno, chévere. y resulta que mi amigo acabó haciendo su tesis sobre el cheque como título valor, y yo resolví hacerla sobre ecología. Pero entonces dije, yo tengo que aprender esto, yo tengo que aprender ecología, porque voy a hacer, pues para poder hacer una tesis sobre el Código de Recursos Naturales, tengo que aprender ecología. Me pasó una cosa muy chévere, y es que cuando comencé yo a leer textos clásicos de ecología de Eugenio Drum y otros, que todavía los consulto y todo, pero yo decía la mayor parte de las cosas yo decía, pero yo esto me lo sé.
Y esto me lo sé. ¿Y por qué me lo sabía? Me lo sabía por una parte por esos cursos de radio y televisión de Henfield Schools, que la primera cartilla de eso era sobre lo que hoy llamamos teoría de sistemas. Ahí no hablaban, pero entonces yo comienzo a entender conceptos como la retroalimentación positiva, negativa, cómo funciona un diodo, etcétera, etcétera. Y después en ecología uno se encuentra que eso es la naturaleza. Y yo vivía también en el mundo de los radioaficionados, entonces yo me crié entre radioaficionados, entre tubos, entre todo ese tipo de cosas. Y claro, ¿qué hace esas válvulas o qué hace un transistor y todas esas cosas? Es cómo se pueden mover grandes flujos con pequeñas cosas. Cómo tú puedes Ujú, controlar los flujos de un ecosistema simplemente manejando un elemento. Y entonces ahí también comienzo a entender algo que muchos años después supe que es la acupuntura. ujú, ujú, Y, y entonces yo decía, esto yo me lo sé, y me lo sé por ujú. eso, pero por otra parte me lo sé por las cañadas de esa finca de mi abuelo, por los baños en la chorrera, por una persona que quise mucho y lo quiero todavía, aunque se murió, Celedonio Rosso, que era el director del parque Puracé. Y entonces él me llevó al Parque Puracé, después el Parque Muchique, el Cauca tiene la fortuna de tener una gran cantidad enorme de parques, ¿sí? Ujú. Pero una cosa también que fue muy importante, y desde eso, desde la infancia, quizá y ahora que escribí como una recopilación de textos, y el título de esa recopilación es el de un artículo que escribí hace muchos años en el Liberal de Popán, que se llama La función ecológica del duende. Y Ah, qué belleza. entonces, y entonces, eso es una cosa que a ti te debe pasar lo mismo, Ana Milena, y es que eso de los duendes, tú te los Ujú. encuentras, y entonces lo que pasa es que sí, lo que pasa es que leí una cosa además muy linda también en un libro reciente que decía Aprender a ver la naturaleza, de un tipo de apellido Burroughs, creo, que dice que para ver un ave en el bosque hay que tener primero el ave en el corazón. Ujú. Pero Sí, entonces, si sí, tú sí, llevas qué el lindo. duende, si tú llevas el duende en el corazón, el duende, a ti te debe pasar también eso, que a uno de pronto, hey, así como cuando uno iba en Guapi o algo así, que, hey, fotico, mister, fotico, mister. El duende de pronto, hey, fotico, fotico. Claro, ahí está, ahí está. Y entonces comienza uno a entender una cosa que es maravillosa y que tú la dijiste ahora, cuando el problema no es la especie, no es el nombre científico, que además es buenísimo sabérselo y todo, pero el problema es maravillarse uno con ese ser vivo, y con ese ser vivo que muchas veces uno llega, y eso me pasó a mí sobre todo en Galápagos, pero me ha pasado otras veces, voy a tomarle una foto a un búho, y yo dije, le tomo un rato de la foto porque se va a volar, y no, resulta que el búho, y de ese búho tengo una foto ahí en un blog, el búho Sí, está mucho más, tenía más curiosidad él conmigo que yo con él. Pero buenísimo, sí. ahí hay otra cosa también que es un aprendizaje de las Galápagos, pero yo creo que poco a poco en Colombia, por lo menos en algunos lugares, nos vamos dando cuenta, y es que desde el punto de vista económico, si se quiere, para ponerlo en los términos más prosaicos, la gente de las Galápagos sabe que su calidad de vida depende de la calidad de vida de los animales, Correcto. que mientras las tortugas, mientras las aves, mientras los cangrejos estén bien, la calidad de la vida de la gente está bien, porque entonces va a llegar más gente allá, ¿sí? Y entonces Ujú, yo creo que eso es un aprendizaje que en lo económico, pero más allá de lo económico, también tenemos que ir entendiendo. Es decir, entonces, por ejemplo, tú oyes muchísimo usar pajaritos y arbolitos de manera despectiva. Entonces, ujú, no ujú. podemos, no podemos frenar el desarrollo por unos arbolitos, por defender unos Sí, sí, sí. arbolitos, o por salvar unos Sí. pajaritos. Eso es un indicador de que ahí es de que ese no es pana, Ujú, ujú. de que Sí, está sí, usando sí. esos diminutivos, porque Sí. resulta que la calidad de vida de los seres humanos, un indicador de la calidad de vida de los seres humanos es la calidad de vida de los seres no humanos. Y entonces me preguntaban, y volvemos a esto, porque yo comienzo a hacer unas charlas muy, muy, muy recién graduado, y había una charla, por ahí tengo la ficha, se llamaba Introducción a la Sociología Jurídica, A la sociología. a la sociología jurídica. Ya, Y era ya. sobre cómo en las especies animales hay una serie de conductas que se regulan, pero que aquí se regulan entre los humanos con códigos y con ese tipo de cosas, pero allá se regulan con otras formas. Y alguien me decía, ¿y usted por qué se pone a hablar de ecología si usted no es ecólogo, ni usted es biólogo, ni nada, usted es abogado? Y yo decía,
A mí me encantan las mujeres y yo no soy ginecólogo. Ahí paro. En el siguiente capítulo de esta conversación, Ana Milena y Gustavo hablarán sobre algunas de las claves de esa conexión emocional con la naturaleza, además de la importancia para el futuro de Colombia de conciliar el mundo urbano y el mundo rural.